Hola chicas, buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo les va? Días. Hola. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Buenos días, dicen. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Rafa. A ver, chicos, estamos 2, 4. Está el chico de la universidad. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dicen. Hola, estamos 10. Si me ayudan con los que faltan aún, Areli, Pazmiño, Leonardo. Falta quién más, Ortiz Lisset. Faltan, Juan Carlos acaba de llegar. Falta Aymar Rodney, no le veo. Shuguli, ¿está Shuguli? Dos, cuatro, cinco me faltan. Estamos 11. 11, 12, 13, 14. Muy bien, ahora sí estamos. A ver, chicos. Antes de iniciar la clase de hoy, chicos, estamos ya por terminar el año, ¿no es cierto? Estamos a 2 semanas. Tenemos esta, de aquí tendremos clase el viernes, que de paso ya no vamos a tener dibujos, sino directamente vamos a dedicarnos a física. Ya no va a haber trabajos de dibujo, sino directamente física estas 2 semanas que vienen para poder más o menos hacer lo que está planificado. Y sí quisiéramos, por favor, pedir, no solamente conmigo o en mi materia, sino en todas, por favor, los chicos que tengan todavía pendiente algún trabajo, algún deber, alguna cosa, igualarse, subir, no sé si intentaron subir a la plataforma algo estos días. Hoy día entró alguien a la plataforma, trató de entrar. Profe, Sí, yo traté de realmente la entrar y plataforma Todavía sigue está, dañada. todavía Ajá, o está sea, no hay dañado. ni cómo ajá. entrar, o sea, ni siquiera la página Bueno, principal. en la clase de hoy y yo hice un pequeño experimento, digamos, no sé, nunca en la plataforma SIGA hemos subido tareas, pero el día de hoy le puse yo el resumen de la clase de hoy en la plataforma SIGA. Entonces, en la plataforma SIGA usted va a encontrar en tareas, ¿sí? Busca la tarea, igual que hacíamos antes, y ahí va a encontrar la diapositiva de la clase de hoy. Y claro, lo que vamos a hacer de deber es tratar de subir en esa plataforma. Me parece que sí se podía. Yo le activé una opción que decía ahí subir archivos. Veamos cómo les aparece a ustedes. Yo la verdad no he visto esa plataforma como alumno, pero debe haber, hay la manera, ¿no? Entonces está activada ahí para que traten de subir el deber hasta las 4 de la tarde en esa plataforma, ¿sí? Para ver cómo nos va. Bien, entonces vamos a iniciar y el tema de hoy es leyes de Newton. ¿Sí? Entonces ponemos como título primeramente la fecha de hoy, por favor, y ponemos leyes de Newton. ¿Quién es Newton? ¿Alguien recuerda quién es este señor Newton? ¿Mm? Buenos días, dicen. Hola, buenos días, Luis. ¿Quién es Newton? ¿Alguien recuerda qué de especial hizo este señor Newton para que tengamos que darnos el trabajo de revisar sus leyes? Era de la gravedad. Ah, muy bien, era el señor de la gravedad. ¿Y cómo descubrió la gravedad? ¿Se acuerdan? Cuando le cayó una manzana en la cabeza, creo que Eh, era. Dice la historia que estaba descansando y bajo un árbol de manzano y se le cayó una manzana en la cabeza. Y él preguntó, ¿y por qué? Y bueno,
Entonces, esta ley, esta gravitación creó justamente las fuerzas gravitatorias y todo lo demás, nos da una lógica para eso. Y este señor Newton, Isaac Newton, nos habla o crea tres leyes fundamentales que nos permiten analizar la dinámica, el movimiento, la dinámica de los cuerpos, ¿sí? La dinámica de los cuerpos. Por tanto, vamos nosotros a ver qué dicen justamente cada una de estas leyes. Listo, entonces vamos a iniciar. Sabemos que siempre iniciamos con la fecha del día de hoy, porque inclusive el trabajo de hoy va a ser solamente subir a la plataforma SIGA, como ya dije, subir el resumen de la clase de hoy. Lo que vayamos diciendo aquí está en la plataforma, pero además hay cositas que se irán poniendo acá igual que en todas las clases. Bien. Las características del movimiento de una partícula están determinadas por las características de la fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre ella y su interrelación que está descrita por las leyes del movimiento de Newton. Si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo y a él le aplicamos una fuerza, ¿qué se produce? A ver, esto ya hablamos la clase anterior. ¿Qué se produce si yo tengo un cuerpo y a él le aplico una fuerza? ¿Se estira o se contrae? Se estira o se contrae. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede producir? ¿Mm? Imagínese su esfero en el escritorio. Ponga su esfero en el escritorio y aplíquele una fuerza. ¿Qué pasó con el esfero? ¿Se estiró? ¿Se deformó? Se movió. Ah, se movió. La aplicación de fuerzas produce movimientos, ¿no es cierto? Que pueden ser horizontal, vertical, movimientos rectilíneos, movimientos curvilíneos, bueno, cualquier tipo de movimiento. Este cambio, cuando hay movimiento, lo que hace es producir una aceleración. Por tanto, Newton dijo, a ver, si aquí yo aplico una fuerza, se produce un movimiento. Pero cogió y aplicó una fuerza sobre un cuerpo muy, muy pesado. Muy, muy pesado. Y no logró moverlo. Entonces, ¿qué conclusión o qué conclusiones saca este señor Newton? Y las conclusiones a las que llega, o él llega a establecer, son tres leyes. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener nosotros la primera ley de Newton. Esta primera ley, conocida también como ley de la inercia o ley de la estática, ¿sí? Dice que cuando sobre un cuerpo le aplicamos una fuerza, ¿sí? Y o varias fuerzas, y no se mueve, permanece en reposo. Siempre va a estar en reposo. O si ya está con movimiento uniforme, siempre va a estar con ese movimiento uniforme. A no ser que esa fuerza o esas fuerzas que le apliquemos le saque de esa posición. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir esta ley de la siguiente manera. Dice, conocida también como ley de la inercia o ley de la estática. Y dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le obligue a cambiar ese estado por medio de fuerzas que actúan sobre él. Y normalmente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿cuáles son? Recordemos nuevamente lo que ya hablamos la clase anterior. A ver, ¿qué fuerzas actúan aquí? Por ejemplo, esta que está dibujada en esta posición. ¿Qué fuerza es esta? Gravedad. No es precisamente la gravedad. O sea, la que va para abajo. Ajá. ¿Cómo se llamaba esa fuerza que va hacia abajo?
Sí, es debido a la gravedad, pero tiene un nombre Ah, propio. ¿Cómo se llamaba esta fuerza? Buenos días, dicen. Hola, Rodney, buenos días. ¿Qué pasó? Disculpe, dicen, estaba... eh, Estaba todavía dormida. Bueno, no te preocupes. Bien, a ver, ¿cómo se llamaría esta fuerza entonces? ¿Sí? Es debido a la gravedad. Y debido a la gravedad, los cuerpos tienen una masa y debido a la gravedad siempre son atraídos hacia abajo. Y esta fuerza se llamaba o se llama peso. Tiene- Sí, Ah, se no. llama peso. Cuando dos cuerpos están en contacto, estos producen una fuerza hacia arriba. ¿Y esta fuerza cómo se llamaba? normal. Normal. Muy bien. Normal. Si yo hago que este cuerpo se mueva o le aplico estas fuerzas y este empieza a moverse, este va a tener una fuerza llamada De fricción rozamiento. o Ah, no. rozamiento, Ah, ya. ¿cierto? Y aquí pues la fuerza F, una fuerza aplicada, o puede ser una tensión si es que esto es si es que esto es una cuerda, y si es que esta es una cuerda y le estamos jalando, esto va a producir una fuerza llamada tensión. Es decir, van a haber varias fuerzas aquí, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos esto, ¿sí? Y las fuerzas que tenemos acá son justamente estas, el peso, la fricción, la normal. El momento en que nosotros aplicamos esto, si el cuerpo permanece en reposo, es decir, si todas esas fuerzas aplicadas son igual a cero, si sumamos todas estas fuerzas y esto es igual a cero, el cuerpo no se va a mover, va a estar en reposo. Sí, va a estar en reposo. Por tanto, por tanto, esta suma de fuerzas va a hacer que se cumpla esta primera ley de Newton. Está en reposo. Imaginemos nosotros que un cuerpo está en movimiento. Yo tengo aquí un cuerpo que está sobre una superficie y este empieza a moverse o está moviéndose, ¿sí? Y llega a una posición, pero se está moviendo con un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Este ya se está moviendo. Entonces, todas las fuerzas que están aplicadas acá deben sumar cero para que siga con movimiento uniforme. Si son diferentes de cero, cambiará. Existirá una aceleración. Y al existir aceleración, deja de cumplirse esta ley de Newton. El cuerpo deja de permanecer con movimiento uniforme y cambiará ese movimiento uniforme por movimiento uniformemente variado. ¿Sí? En consecuencia, para que esta ley se cumpla, o cuando esta ley se cumple, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Al sumar todas las fuerzas, tiene que darme cero. Pero como la fuerza es considerada como un vector, la fuerza es un vector, aunque aquí no hemos puesto las flechitas, se me pasó por alto, podríamos poner las flechitas. Como la fuerza es un vector, las fuerzas se descomponen en los ejes X y Y. Por tanto, al descomponer esto, siempre la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Por ejemplo, aquí, en el eje X, ¿qué fuerzas nomás tenemos en el eje X? A ver, De rozamiento y la fuerza de F. rozamiento, muy bien, ese está en el eje X. ¿Y cuál más? Ah, no veo ningún plano cartesiano aquí. Miren, voy a dibujar un plano cartesiano imaginario. ¿Ya? Y aquí tengo esta fuerza F que se descompone. ¿Sí? Se descompone en X y Y. Es decir, va a haber aquí una fuerza Fx. Y va a haber aquí una fuerza
Fy. Entonces, ¿qué significa esta sumatoria de fuerzas en X? Que todas las fuerzas que están aquí en el eje X, que serían la fuerza Fx, que está apuntando hacia la derecha, por tanto es positiva, menos la fricción, le pongo menos porque está apuntando hacia la izquierda, porque dice que siempre es contraria al movimiento, esto tendrá que ser igual a 0. Sí, mire, estas fuerzas en X tienen que ser 0. Si estas fuerzas en X son 0, no se va a mover, va a quedarse allí, se va a cumplir la ley de inercia. Pero también al mismo tiempo debe cumplirse la segunda parte, la sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso, en Y, ¿qué fuerzas nomás están? Están la fuerza normal, que recuerde, siempre se debe poner la flechita para no confundirnos con la unidad de fuerza, que es el Newton, más la fuerza Fy, que es la fuerza aplicada, ¿no es cierto? Fy. Y les pongo estas las positivas porque en este plano cartesiano estas están hacia arriba. Y menos el peso. Y menos el peso. Esto tiene que ser igual a 0. Miren. Si esto se cumple, esto será igual a 0. Por tanto, aquí nosotros ya sabemos cómo se calcula la fricción, cómo se calcula el peso, hay fórmulas, pero además aquí se forma un sistema de ecuaciones. Pregunto, chicos, ¿sabemos resolver sistemas de ecuaciones? Sí, ¿no es cierto? Sí sabemos resolver sistemas de ecuaciones. Por tanto, si nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones, podemos resolver el sistema de ecuaciones y hallar las diferentes fuerzas que están actuando. Pero bueno, por el momento no me va a interesar mucho hacer esa resolución, ese ejercicio, porque vamos simplemente a resumir las fuerzas, a resumir las leyes de Newton. Bien, entonces, nuevamente, esta primera ley de Newton nos dice que un cuerpo o está en reposo o está en movimiento uniforme. Punto. Si queremos que cambie o si cambia esa situación, dejará de cumplirse la ley de inercia. ¿Han visto ustedes, chicos, o les ha pasado? Bueno, no sé si decirlo. Cuando estamos, por ejemplo, en el auto, si no estamos con el cinturón de seguridad y el auto frena de golpe, ¿qué pasa con nosotros? ¿Mm? A ver, alguno de nosotros, conteste, por favor. Contra el espejo, yeah. Nos vamos contra el espejo, nos vamos hacia adelante. Y cuando estamos en el mismo asiento y el auto acelera y sale de golpe para adelante, ¿qué sentimos? Contra el asiento. Contra el asiento. Eso se debe a la ley de la inercia. Si alguna vez alguno de ustedes coge el bus de servicio público y se baja del bus sin que el bus haya estado bien parado, en la parada, y nos saltamos del bus, ¿qué pasa? Sentimos una fuerza que nos empuja hacia adelante. ¿Por qué? Porque al estar en el bus, estamos de pie, estamos parados, no sentimos ninguna fuerza. Estamos en inercia. Por tanto, el momento que salimos del bus, esa fuerza, esa inercia hace que nos vayamos hacia adelante. Y si no sabemos este pequeño detallito, nos saltamos del bus y nos vamos de boca, nos caemos. ¿Por qué? Porque es como que alguien nos empujase. Por eso hay que esperar que el bus esté siempre bien parado para poder bajarnos sin ningún problema. Pero muchas veces, sí, los que ya tenemos la experiencia de viajar en bus, y no hace falta que el bus pare, nos saltamos y damos unos 2 pasitos para adelante y no pasa nada. ¿No es cierto? Seguimos, estamos con movimiento uniforme, seguimos con el mismo movimiento del auto, ¿sí? Y eso sucede siempre que estamos o se cumple esta primera ley de Newton. Bien, pero cuando no se cumple esta primera ley de Newton, cuando nosotros aplicamos las fuerzas,
y hacemos que el cuerpo salga de esa posición de inercia, porque dice aquí que a menos que se obligue a cambiar este estado por medio de fuerzas, ¿sí? Si aplicamos fuerzas y ya no me da cero, va a aparecer una segunda ley. Esta segunda ley es la ley de la fuerza, justamente, o llamada también ley de la dinámica. Y esta fuerza o esta ley, veamos qué es lo que dice o cómo se ha resumido acá. Conocida también como ley de la dinámica. Y justamente este capítulo se llama dinámica. ¿Sí? Porque esta ley es la que maneja, es la más importante de todas. Esta ley de la dinámica, o también llamada ley de la fuerza, nos dice que que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué querrá decir esto? ¿Alguien me podría explicar qué es directamente proporcional? ¿Qué querrá decir esto de que la aceleración es proporcional, es directamente proporcional a la fuerza? ¿Mm? Que una no puede ser mayor que otra, las dos tienen que estar a mitad. No, no precisamente. Pero a ver, ¿qué pasa entonces? Imaginemos nosotros el esfero en nuestro escritorio. Coja su esfero, póngale en el escritorio. Dele un pequeño empujón. Empújele el esfero. Se movió como unos 10, 20 centímetros, con una pequeña fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, haga lo mismo, pero dele un empujón más grande, dele una fuerza mayor. ¿Qué pasó con el esfero? Que dependiendo de la fuerza depende, o sea, ¿cómo Más se rápido, dice? va más Ajá. rápido, se acelera más. Mire, dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Se va a mover más rápido, se va a ir más lejos. A menor fuerza, menor aceleración, ¿no es cierto? Entonces, esto matemáticamente nosotros describimos así. La aceleración es proporcional a la fuerza, directamente proporcional a la fuerza. Pero al mismo tiempo nos dice Newton que es inversamente proporcional a la masa. Es decir, a mayor masa, menor aceleración. Un cuerpo muy pesado. ¿Será que yo le puedo empujar de igual forma que un cuerpo livianito? No, ¿no es cierto? A menor masa, mayor aceleración. Y esto también matemáticamente estaría representado por la expresión A inversamente proporcional a la masa. Es decir, A, este símbolo, alfa, significa proporcionalidad. Aquí como está 1 sobre m es inversamente proporcional. Si nosotros a estas dos relaciones las unimos mediante una ecuación matemática, diremos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿De dónde se define la ley o la ecuación o la fórmula que me permite hallar la fuerza? Y la fuerza es igual entonces a masa por aceleración. ¿Sí? Fuerza es igual a masa por aceleración. Donde justamente nosotros hemos puesto aquí lo que significa cada una de estas. Ahora, si nosotros recordamos, estas son vectores, ¿sí? Estos son vectores, por tanto deberíamos dibujar sobre cada uno de ellos, ¿sí? La flechita. Si no lo he puesto, pues no hay problema. Sabemos que son vectores. ¿Y por qué no le puse la flechita sobre la masa? Porque la masa es una magnitud escalar. Es decir, esta no debe llevar la flechita, ¿no es cierto? Porque es una magnitud escalar. Solo tiene su número. No tiene dirección y sentido. Mientras que los demás sí tienen dirección y sentido. Si la fuerza entonces es igual a masa por aceleración y en base a la matemática,
que nosotros conocemos y manejamos perfectamente, podemos despejar de aquí. Y voy a poner la aceleración, ¿sí? Y la aceleración será entonces igual a la fuerza aplicada, que recuerden, la fuerza no es una sola, pueden ser todas. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4 fuerzas aplicadas. Pero esta suma de fuerzas que dijimos acá, es la que tenemos aquí, la fuerza neta. Y la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas aplicadas, ¿sí? Entonces, la aceleración sería sobre masa. Y si queremos calcular la masa, también podríamos despejar de aquí. Y aquí sí, al hacer el despeje, solo trabajamos con los módulos. Olvidémonos de las flechitas. Y tenemos que la masa será igual al vector fuerza o a la fuerza, al módulo de la fuerza, sobre la aceleración. Y tenemos allí las fórmulas de cálculo para la segunda ley de Newton. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya copiaron eso para poder avanzar? En la diapositiva, repito, que van a encontrar ahora en la plataforma SIGA, en la plataforma no está todo esto, es decir, no está puesto lo que acabamos de hacer aquí, la descomposición de fuerzas, no está puesto la sumatoria, qué significa sumatoria, no está despejado las fórmulas. ¿Sí? Esto lo estamos desarrollando ahora, es decir, en el resumen de ustedes que van a subirlo, la guía, la diapositiva que van a encontrar ahí, es justamente una guía para hacer el resumen, porque aquí estamos complementando todo eso. Muy bien, continuamos entonces. Dice que la fuerza neta, al ser una magnitud vectorial, que ya acabamos de explicar acá abajo, y por eso pusimos las flechitas, ¿no es cierto? Al ser una magnitud vectorial, tiene el mismo sentido y que la aceleración, la misma dirección, el mismo sentido que la aceleración. Es decir, si empujamos hacia la derecha, hacemos una fuerza hacia la derecha, la fuerza neta está hacia la derecha, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Si yo hago la fuerza neta, o bueno, si sumo todo esto y me queda, vamos a dibujar esto. Si yo cojo, a ver, primero borremos esto que me está estorbando acá. Listo. Si yo cojo y dibujo, ¿sí? Y dibujo, por ejemplo, aquí. Voy a dibujar un cuerpo, el mismo cuerpo que teníamos arriba. ¿Sí? El mismo cuerpo que teníamos aquí arriba. Ahí está. Listo. Al sumar estas fuerzas, al hallar la fuerza neta, resulta que si yo sumo todo esto, aparentemente la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta va a ser una fuerza que está en esta dirección. Listo. Esa es la fuerza. Ahora, como no tengo valores, pues, no sé, simplemente se me ocurrió dibujarla por ahí. Esta es la fuerza neta. ¿Qué va a pasar con este cuerpo si le aplicamos una fuerza por aquí? ¿Será que se va para atrás? ¿Será que se va para arriba de la mesa? ¿O será que sigue en esta dirección? Entonces, al tener esto, vemos que el cuerpo se va a mover en esta dirección. Es decir, que vamos a tener aquí
en este sentido, el vector aceleración. ¿Sí? El vector aceleración va a estar en la misma dirección, va a estar moviéndose por aquí. Pero como está descompuesta esta fuerza, entonces lo lógico es que, claro, este vector vamos a hacerle más así. Este vector aceleración que estaba en principio aquí, ¿no es cierto? Lo lógico es que esté por acá. Claro, este va a ser el vector aceleración en la misma dirección, porque también nosotros, el momento que descomponemos tanto la fuerza como la aceleración, esta va a estar tanto en X, si una fuerza en X, es decir, va a haber también una aceleración en X, una fuerza en Y, que no la voy a dibujar, y una aceleración también en Y. Entonces, la fuerza y la aceleración dice que tienen la misma dirección. ¿Sí? La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección. El vector rojo es aceleración y el vector negro, por eso los nombres con negro y rojo. Bien. Si la fuerza neta, al sumar todo esto, hubiese sido negativa, es decir, la fuerza neta hubiese estado en el otro lado, ¿qué hubiese pasado con este cuerpo? ¿Hacia dónde se movería? Hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y esto Newton lo resume de esta forma. Dice que si sumamos todas las fuerzas, en este caso, la fuerza 1, 2, 3, 4, que está sin nombre, pero nosotros ya sabemos, ¿cómo se llamaría esta fuerza 1? Peso. Esta fuerza 2, ¿cómo se llamaría? Normal. Esta fuerza 3. Rozamiento. ¿Y esta de acá? Fuerza. Fuerza o tensión, ¿no es cierto? Si es que fuese una cuerda. Si sumamos todo esto, ¿sí? Nos va a dar la fuerza neta. Y esta sumatoria de fuerzas, dice Newton, que es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración. Y nos estamos olvidando de un pequeño detalle que no hemos puesto sino recién hasta ahora, aunque ya lo hemos mencionado, que la fuerza se mide en newtons. La fuerza se mide en newtons. Y nosotros, para diferenciar nuevamente, voy a repetir por enésima vez, para diferenciar esta n de aquí, que es la normal, que le poníamos con una flechita encima, vamos a decir que el newton se escribirá siempre, o la unidad newtons, se escribirá siempre entre corchetes. Y de esta forma diferenciamos lo que es la fuerza normal y lo que es los newtons, la unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida. Ahora, aquí nuestro problema va a ser, justamente, si yo cojo y aplico una fuerza y este cuerpo empieza a moverse, y estaba aquí, y después de, bueno, le vamos a estirar esta mesita para que no se nos caiga el cuerpo. Ya, le vamos a hacer más grande esa mesa, mire. Y este cuerpo que estaba aquí, sí, ese cuerpo que estaba aquí, empezó a moverse, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que llegó hasta acá. ¿Sí? Vamos a suponer que llegó hasta acá. Este vino, empezó a moverse debido a esta trayectoria, debido a esa fuerza, a esa aceleración que ya la dibujamos aquí, y empezó a moverse. Y llegó hasta acá. Para poder saber con qué aceleración, porque esto, el momento que le empujamos, esto ya tiene una aceleración. Para poder saber cuál es esa aceleración, nosotros vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones.
tanto en X como en Y. Es decir, lo mismo que pusimos en la parte anterior en la ley de inercia. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí, cuando este cuerpo se mueve, la sumatoria de fuerzas en X, esta va a ser igual a masa por aceleración. Y aquí solo trabajamos con módulos. ¿Sí? Masa por aceleración. Mientras que, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Porque en el eje Y, si dibujo yo un plano cartesiano imaginario aquí, si le jalo el cuerpo, se va a mover solamente sobre la mesa, sobre la superficie horizontal. No se va a mover hacia arriba, ¿no es cierto? Va a ser al lado, por esta fuerza, solo en la mesa, en la superficie horizontal. Por tanto, aquí no habrá fuerzas, o no habrá en Y, no habrá fuerzas. Tiene que ser igual a 0. Tienen que anularse las que están en el eje Y. Porque si no se anulan, quiere decir que la fuerza fue tan grande que se movió tanto en X como en Y, es decir, que fue separado de la mesa, fue levantado y se movió por el aire. Y eso no sucede. ¿Sí? Y eso no sucede, a no ser que se trate de un avión y tengamos que analizar el movimiento de un avión, que siempre va a estar en el eje X y en el eje Y. Bien. Hasta el momento tenemos las dos fuerzas, las dos leyes. Ley de la inercia o estática y ley de la fuerza o dinámica, que son las dos primeras leyes. Y vamos con la tercera para concluir. Esta tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, veamos cómo se manifiesta o cómo la hemos resumido acá. Ya copiaron lo que está allí, ¿no es cierto? Esos dibujitos. Bien, tercera ley de Newton. Dice, bueno, creo que debo borrar porque no se puede apreciar muy bien. Ya, la tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. Toda acción produce una reacción. ¿Sí? Toda acción produce una reacción. Y eso es lo que justamente descubrió Newton lo redactó en esta tercera ley. Y dice, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, llamada acción, es igual a la que ejerce este, es decir, el segundo, sobre el primero, es decir, reacción. Tanto en módulo como en dirección, pero en sentido contrario. Ahora, imaginemos nosotros esto. Dos cuerpos. Debido a la ley de gravitación universal, dos cuerpos producen una fuerza de atracción el uno con el otro. O debido a la ley o a la fuerza electromagnética o al magnetismo, estos dos cuerpos se atraen. El cuerpo A le atrae al cuerpo B con una fuerza. El cuerpo B le atrae al cuerpo A con la misma fuerza. Pero miren, están dibujadas las flechitas en sentidos contrarios, porque la reacción, la ley de acción y reacción, dice que el sentido es opuesto, pero estas dos deben tener el mismo módulo, es decir, el mismo valor absoluto, ¿sí? La ley de acción y reacción es una ley universal, es una ley que no solamente en la física se cumple. ¿Han oído hablar del yin-yang? Si hacemos algo bueno, ¿qué recibimos? Algo bueno. Si hacemos algo malo, ¿qué recibimos? Algo malo. Ley de acción y reacción. Toda acción, todo lo que nosotros hagamos, siempre de alguna manera va a regresarnos. Y esto pasa aquí. Por tanto, miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a dibujar
voy a dibujar aquí una pared. ¿Sí? Voy a dibujar aquí una pared. ¿Ya? Bueno, más o menos. Estas liñitas significan que acá atrás hay algo más, ¿no es cierto? Es una pared. Y sobre esa pared voy a poner yo una escalera. ¿Sí? Voy a poner yo aquí una escalera. Lógicamente esto está arrimado en el piso, pues, ¿no es cierto? Listo. Veamos qué sucede aquí. Esta escalera, ¿no es cierto? Tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso que le voy a dibujar aquí en el centro. Ya, esta tiene un peso. Debido a este peso, ¿qué va a pasar aquí con la escalera? Va a tener una fuerza hacia abajo. Y también va a tener una fuerza, el rato que le arrimé a la pared, va a tener una fuerza hacia acá. Si la pared no reacciona, ¿qué pasaría con la escalera? Le empujaría a la pared y haría que ésta gire, se caiga, ¿sí? Debido a que arrimé esa pared ahí, esto empezaría a girar y se caería. Pero claro, eso no va a suceder. Eso no va a suceder, porque la pared ejerce una fuerza sobre la escalera. Al otro lado, esta es la fuerza debido a este peso, a esta escalera, ¿sí? Y esta es la fuerza de reacción. Entonces, aquí tengo yo una fuerza de acción, que sería esta de aquí, ¿sí? Esta sería la fuerza de la acción producida por la escalera. Le está empujando a la pared. Y la pared reacciona para no caerse. Y esta produce también una fuerza. Esta es la fuerza de reacción. Fuerza de reacción. Y algo similar sucede en el piso. Debido al peso de esta escalera, esta barra, esta viga que yo puse aquí, si no hubiese una reacción en el suelo, ¿qué pasaría? Esta empezaría a hundirse, ¿no es cierto? Empezaría a hundirse. Por tanto, acá va a haber también una fuerza hacia arriba, que sería la fuerza de reacción. Acción y reacción. ¿Sí? Acción y reacción. Y todo esto está sucediendo en forma simultánea. Aunque a veces pensemos y digamos, esto parece que no tiene mucha relación. Pues sí, en todo cuerpo, en todo momento, en toda situación que usted pueda analizar, siempre va a interaccionar, siempre va a haber una interacción entre los diferentes elementos que actúan, entre las diferentes fuerzas que se encuentran en él. Ahora, cuando la aplicación de esas fuerzas no produce efecto, por ejemplo aquí, en este último dibujo que hice, si la aplicación de las fuerzas en este último dibujo que hice aquí no produce ningún efecto, es decir, la escalera se arrimó a la pared y se quedó ahí, ¿qué va a pasar con las fuerzas de acción y reacción? Van a ser iguales. Se van a anular unas con otras. Y esto va a permanecer en reposo. Esto va a ser estático. Va a estar allí, en forma estática. Es decir, se cumple la primera ley de Newton. Pero ahora, ¿qué pasaría si esta escalera es muy pesada?
o si empieza a subirse gente aquí. Aquí vamos a empezar a hacer que se suban algunas personas. Y se suben a la escalera. Una. Y se sube otra persona por acá. Es decir, voy a tener más peso yo en esa escalera. Se subieron 3 personas a la escalera. ¿Qué va a pasar? Si la pared no es lo suficientemente fuerte, esto va a empezar a moverse y va a empezar a caerse. O a lo mejor, si el piso no es lo suficientemente fuerte, si no es un piso de cemento, estamos en las arenas en la playa, posiblemente va a empezar a hundirse, porque la arena es muy débil. La fuerza de reacción no es lo suficientemente grande como para mantener el equilibrio de los cuerpos. Y en ese caso, habría movimiento, o habría deformación, o habría una rotación, y allí se estaría cumpliendo la segunda ley de Newton, ley de la fuerza o ley de la dinámica. Es decir, que estas 3 leyes de Newton siempre van a permanecer, siempre van a estar interactuando juntas. ¿Sí? Si yo dibujo nuevamente una mesa, por ejemplo, y sobre esa mesa le voy a poner yo este bloque. ¿Ya? Este bloque está allí en reposo. Por tanto, solo hay una fuerza llamada peso. ¿Sí? Solo hay esa fuerza, que es el peso. Si la mesa fuese una mesa hecha con espuma flex, imagínense una mesa hecha con espuma flex, el tablero hecho con espuma flex, y sobre él le colocamos, le asentamos nuestra computadora. ¿Qué va a pasar con la mesa? Chicos, ¿qué creen que pasaría con la mesa? Si la superficie no es de madera, es de espuma flex, y sobre ella le pongo la computadora, o a lo mejor me siento, ¿qué pasaría? Se hundiría un poco. Se hundiría un poco, o mucho, o se rompe, ¿no es cierto? Para que eso no suceda, entonces esta mesa tiene que hacer una fuerza también hacia arriba. Y esta fuerza, por ejemplo, aquí, es la fuerza de la normal, o la fuerza llamada normal. ¿Sí? La fuerza llamada normal. Acción y reacción. Yo me siento sobre la mesa, una fuerza hacia abajo, peso, y reacciona la mesa hacia arriba, una fuerza normal. Si esto se anula, si esta normal y este peso se anulan entre sí, es decir, tienen la misma medida, ¿qué va a pasar con esta mesa? Esta mesa va a lograr permanecer, va a ser, o va a estar allí, es decir, no se va a deformar. Yo puedo tener aquí la misma mesa, es decir, debo tener un tablero más fuerte para que pueda soportar el peso que le puse sobre ella. Nosotros, el momento que nosotros cogemos y hacemos una fuerza, levantamos el canasto de las compras del mercado, estamos haciendo una fuerza. Si logro levantarlo, segunda ley de Newton, es decir, le cambié de posición. El canasto estaba en el piso y lo levanté para poder llevármelo, ¿no es cierto? Segunda ley de Newton. Es decir, siempre estas van a estar interactuando. Por tanto, para poder resolver ejercicios de estática o dinámica de cuerpos en reposo o en movimiento, siempre analizaremos estas 3 leyes de Newton y recordaremos estos conceptos. Sumatoria de fuerzas igual a 0 en la primera ley de Newton, o sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en la segunda ley de Newton. Y con esos 2 conceptos podremos nosotros, repito, determinar, hallar las fuerzas que actúan sobre los diferentes cuerpos o elementos en este tipo de problemas. La siguiente clase, porque ya están llegando los chicos de primaria, la siguiente clase haremos justamente una aplicación de todo esto que acabamos de mencionar, de las
famosas 3 leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar por ahora. Repito, si es que ya la plataforma Moodle, la que venimos trabajando, aparece o ya podemos utilizarla, subamos el deber en ella. Si es que no podemos todavía hasta la tarde, hagámoslo en la plataforma Siga. Y ahí ponemos el resumen de la clase con todo lo que hemos mencionado hasta el momento. ¿Estamos? Bien, entonces terminamos, chicos, y nos vemos el día viernes. Chao. Chao, Lisa. Chao, Lice. Chao, nos vemos. Chao, Lice. Salgan, por favor, todos para poder Chao, entregarle Alicia. la clase a la profe. Moni, hola. Te entrego el... Listo, ahora sí podemos, entonces ya estás con la clase tuya.